Muy buenas noches, profesor Julián. Estamos con la propuesta de evaluación. Estamos el grupo 52-2004, el grupo número 1. Estamos César Augusto Rodríguez, Caterín Bermúdez Calderón, Maritza Castillo Quiroga, Wilfrido Enrique Luna y Alejandro Zapata. Bueno, obviamente somos maestrantes en educación y pues la fecha de hoy, 26 de junio del 2021. Queremos hablarle un poquito más de la propuesta de evaluación, cómo podemos considerar, digamos, la parte del corte formativo y sumativo que corresponde a cada una de las necesidades de contexto que tenemos en cada uno de los documentos que hemos leído y cómo este proceso de formación puede mejorar y cualificar, digamos, esa parte de aprehensión de preconceptos y cómo podemos ir generando diferentes pasos para aplicar, digamos, una parte de información suministrada de ellos. Primero que todo, un proceso de evaluación de la calidad consta de 4 pasos. Como lo vemos acá, tenemos primer paso, cómo elaborar las directrices que debe seguir el evaluador al valorar una actuación. Diseñar los métodos utilizados para evaluación. Es importante que vayan de la mano tanto las directrices como los métodos, porque así se puede hacer una parte como eficaz de la evaluación y recolección de la información. Paso 3, recoger información sobre la actuación del producto de trabajo. Y 4, obviamente, cuando ya se tenga cada una de estas informaciones, cómo podemos recopilar los resultados de la evaluación o de lo evaluado. Cómo son la ejecución de cada uno de los pasos, que garantice al evaluador y al evaluando que estén de acuerdo con el objetivo de evaluación. Es importante que tengamos un objetivo, una meta clara a dónde llegar, en la que se va a evaluar y en cómo se va a comunicar esa evaluación. El primer paso para establecer una evaluación es definir el objetivo de la actuación y el objetivo de la evaluación. ¿Qué se busca? ¿Qué se espera? ¿El para qué de esta evaluación? ¿Cuál es el propósito que necesitamos llegar y alcanzar? Con cada una de estas, con esa información, el evaluado puede determinar mejor lo que es importante evaluar. Y la persona que realiza la evaluación, el evaluador, está preparada para una respuesta correcta, asertiva, adecuada frente, digamos, al proceso. En la parte de diseñar un método de evaluación, debe haber una colaboración mutua, un trabajo mancomunado y una lista de posibles criterios que podrían utilizar el evaluador para informar lo evaluado. Los criterios son bastante fundamentales porque son los que nos marcan, digamos, la parte de desempeño de la evaluación. Esta obviamente debe acordarse entre las partes, que se ajuste a una directriz, una metodología, y pues obviamente es fundamental tener como esa lista de chequeo para cada uno de los criterios elegidos que determina algunos de los factores para dar el desempeño, el rendimiento del que ya habíamos hablado. Esto nos permite medir y determinar la calidad del factor escogido, que se tenga en cuenta en algunos casos. Esta evaluación debe ser espontánea y debe tener un enfoque más limitado. Los criterios pueden ser lo suficientemente manejables sin definir los factores. La parte del evaluado está actuando. El evaluador debe recoger información coherente de los criterios y factores elegidos. Es importante que el evaluador tome nota de los puntos fuertes de la actuación del evaluado, al quien se va a evaluar, las cosas que ha hecho bien. Se debe tener muy en cuenta y muy claro, digamos, ese proceso que se ha llevado, las áreas en las que la actuación del evaluado puede mejorar, junto con la forma que se podría mejorar. Es importante aclarar acá que aquí no estamos revisando, digamos, en esta parte, digamos, de este método de evaluación, no estamos evaluando solamente un componente, sino un componente dentro de un conjunto de elementos que nos pueden dar y determinar unos resultados efectivos y eficaces en lo que se espera de ese conocimiento. Cualquier idea que pueda ayudar al evaluado al utilizar esta estructura para recogida de datos aumentará la probabilidad de que se produzcan cambios positivos. Siempre es fundamental tener y propender esa mejora de los insumos que tengamos a partir de, digamos, de cada una recopilación de los elementos que ya tenemos y cómo se comportan el modelo de evaluación según criterios. Podemos hablar de Gartner en la parte de inteligencias múltiples y cómo podemos mejorar esta parte del ABP, aprendizaje basado en proyectos, porque un aprendizaje, un ABP
determina un ciclo de indagación con cada una de sus fases. Cómo podemos llegar por medio de la parte de la indagación o de las preguntas a identificar la relación con identidad y con la persona que lo propone, esa parte de esa definición de características que podríamos manejar en una ABP antes de comenzar e interrelacionar y que haya una corresponsabilidad y una trazabilidad de cada uno de los personajes y los actores para esto. Debe haber una cuestión, una pregunta que sea deliberada para, digamos, enfocar esa propuesta, ese desarrollo de ese pensamiento sinergético. Es importante la organización de los conceptos, las razones, el por qué, pero que lleguen realmente a darse por medio de ese proceso y que realmente respondan a una comprensión acerca de, digamos, de esa parte filosófica que se quiere tener, digamos, en la parte literal de la ABP, y cómo podemos desarrollar ese pensamiento hipotético y creativo para realmente que, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda hacer una afirmación, una paráfrasis. Por lo tanto, a partir de actividades que nos definan actividades e instrumentos de evaluación, pues tenemos aquí unos instrumentos, son actividades que vamos a evaluar. Pues estamos hablando de una ABP que es un proyecto, un aprendizaje basado en proyectos, donde puede ser proyectos de trabajo, maquetas, simulaciones, informes, trabajos escritos y carteleras que nos pueden llegar a determinar instrumentos de evaluación. Actividades que podemos tener, informes de visita a lugares que implementan energías renovables de la sociedad, de la ciudad. Creo que, digamos, esta parte del compendio nos invita un poquito a mirar, digamos, esos estándares de ciencias naturales y, digamos, la importancia de la relación del ser humano con el medio ambiente. Digamos, cómo podemos adquirir un compromiso y nuestra participación como ciudadanos dentro de un mismo ecosistema y que podemos mejorar a partir de una situación o una situación problema y cómo podemos darle una solución a esto. Se va a tener una participación en foro colaborativo sobre ideas del medio ambiente e implementación de energías renovables, donde se espera una creatividad, fluidez y reacción de creación del decálogo ecológico. Cuando uno se hace parte de un proyecto, realmente se nota, digamos, el trabajo cooperativo y colaborativo. Y fuera de eso, obviamente, dan espacio para la creación y la proposición de herramientas que nos puedan determinar cómo podemos dar respuesta a una situación problema. Interpretación, análisis de gráficas, datos estadísticos, implementación de la huerta casera, que de pronto nos lleve realmente a un aprendizaje significativo dentro de un contexto específico, utilizando método científico. Una maqueta de la casa que muestre los puntos de implementación de algunas de energías sustentables y cómo se pueden llegar a manejar dentro de ellas. Y un instrumento musical hecho de elementos reciclables como parte desde la parte artística. ¿Qué se harán para evaluar? ¿Qué técnicas podemos tener? Creación de una ficha de seguimiento, implementación de la huerta casera, realimentación constante y permanente del desarrollo del proyecto, que es fundamental la verbalización y la puesta en práctica de cada uno de estos elementos de evaluación. Implementación de la rúbrica evaluativa, porque es importante reconocer los criterios y los niveles de desempeños que hemos desarrollado y que sea un proceso reflexivo, cooperativo y colaborativo, que realmente nos dé una resolución a una situación. Sustentaciones orales sobre el avance del proyecto y los alcances de este, implementación de trabajos colaborativos y seguimientos de roles escogidos por los mismos estudiantes. Aunque aclaramos acá, fundamental, debemos tener unos roles claros dentro de un trabajo colaborativo y cooperativo para que realmente se dé el proceso de aprendizaje basado en proyectos. Una de las estrategias es Quick Check, donde podemos llegar a hacer esa lista de chequeo en qué vamos, cómo vamos y qué nos falta. Estrategias de justo implementación de formación, de valoración formativa y generar espacio para la presentación de un producto o una presentación a partir de las metas propuestas en el proyecto. ¿Con qué vamos a evaluar? ¿Qué instrumentos? Bueno, vamos a contar con escala valorativa, con registro de historias y anécdotas, el diario de campo fundamental para hacer el seguimiento del método científico, un diario de clase. Bueno, cómo he sentido el día de hoy, la guía de observación, guía de proyecto y la rúbrica de evaluación. Tenemos una etapa de reflexión
donde se enumeraría, digamos, esa parte de planificación, qué es lo que se debe hacer paso a paso. Por ejemplo, acá la planificación de la etapa de reflexión será de la siguiente forma. Se reúnen los integrantes en el equipo del proyecto para que a través del ejercicio oral se compartan sus ideas. Luego de haberlas plasmado en formatos de matriz FODA y organizador gráfico de KWL, lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí. Bueno, igual se complementará una parte porque al final, digamos, como complementaríamos cada uno de estos formatos. Se distribuirán por parejas para socializar los puntos en común de matriz y organizador y se socializará a través de dinámicas didácticas. Se verá un documental sobre la importancia de energías renovables para el mundo y será un foro que nos ayude a descubrir los puntos en común en el desarrollo de nuestro proyecto, es decir, si se puede o no alcanzar los objetivos en el camino trazado va en la dirección correcta, porque tenemos que contar con tiempos de trabajo, tenemos que contar unas fechas claras durante el proyecto. Cada integrante de los grupos compartirá la experiencia de haber trabajado en equipo y señalar los aprendizajes que obtuvo por medio de sus compañeros. Se recopilará, digamos, cada uno de esos roles en el trabajo cooperativo y obviamente se asigna entre esos roles ese relator, ¿no? Y cada uno de los aportes que cada uno de los grupos para socializarlos en el grupo. Se llenará un formato de evaluación y desempeño del trabajo colaborativo, dependiendo obviamente de llevarlos a esa parte de reflexión que tanto aporté y cómo fue mi dinámica en el grupo. Se hará una presentación sobre cómo se le dio forma a la pregunta impulsadora o la pregunta de indagación, ¿no? Y si los objetivos cumplidos realmente se tuvieron en cuenta, los temas propuestos se abordaron en totalidad o quedó algo pendiente. Se debe mirar en el foro colaborativo, todos los integrantes compartirán sus diarios de seguimiento de aprendizaje por medio, digamos, también de capturas de fotos que de pronto nos pueden llegar a consolidar ese proyecto. Se presenta un tema, una pregunta a cada alumno por turno, comparte algo que haya aprendido sobre el tema y pregunta, que eso obviamente nos da el soporte de un paso anterior. Pensar y entintar y compartir por pareja. Se forma una pregunta de reflexión y se da un minuto para que los alumnos piensen en la respuesta. Basado en esto tenemos cómo podemos apuntar desde las inteligencias múltiples de Gardner, cómo podemos apoyar con cada una, digamos, de la propuesta de evaluación que se tiene. Por lo menos en la parte interpersonal e intrapersonal, cómo se llegó a una reflexión del compromiso real como persona con el medio ambiente, cómo en el foro colaborativo podemos discutir y respetar la opinión de otros, pero también podemos partir de un punto, digamos, crítico a partir, digamos, de toda esta indagación. Hacer una visita a algunos lugares de la ciudad que está implementando energías renovables sería importante, o pues el video también de pronto nos puede aclarar, pero cuando hacemos una visita podemos estar desarrollando, digamos, esa parte de inteligencia naturalista, la parte lingüístico-verbal y que también se puede dar en cada uno de los roles que se tiene dentro del trabajo colaborativo. La parte de escribir un decálogo ecológico, cómo se crean las coplas, rimas y cómo se puede pautar. Elaborar unos gráficos con datos relevantes relacionados con beneficios del uso de lógico matemático. La parte visual espacial, diseñar la maqueta y cómo podemos mirar eso e implementar, digamos, dentro de ese aprendizaje significativo las energías renovables. Y el uso de materiales reciclables para un instrumento musical, la parte musical y cómo desarrollamos y empalmamos con la parte corporal sinestésica, cómo podemos realizar una fónica sobre la canción de Earth de Michael Jackson y nos lleva a una reflexión del mensaje de cómo mejorar nuestra calidad de vida y por medio de energía renovable. Aprendamos a evaluar. La evaluación cualitativa hace parte del proceso del trabajo colaborativo y la producción sin quitarle su importancia. Debe haber un feedback asertivo que propenda siempre a una oportunidad de mejora y que nos lleve y nos arroje unos indicadores en medida de cómo podemos fortalecer esta parte. La evaluación permite realimentar las experiencias para mejorar la calidad del trabajo científico, académico y social. El jurado es una buena técnica para evaluar actividades de corte social y humanístico. Bueno, acá de pronto hacemos un poquito de énfasis en cada uno de los medios, técnicas, la parte de evaluación y calificación de diferentes partes, cómo podemos llegar y la evaluación tiene unas características que es formadora, reguladora, pedagógica, comunicadora, ambientadora, mientras que la calificación es certificadora, selectiva, comparativa y de control. Podemos mirar aquí cómo la parte de reflexión y la evaluación y cada uno de los medios y las técnicas de evaluación de aprendizaje nos pueden llevar a una
triangulación, análisis de contenidos, cómo los métodos y digamos la parte de evaluación, cómo se pueden clasificar cada una de la recopilación que tenemos.